3.000. Entonces, la pregunta que estaba haciendo ahí, cuando eso ocurre, cuando de pronto se va a utilizar ese terreno y ni siquiera se sabe si ese terreno es muy bueno, la idea es de todos modos utilizar alguna grava, obviamente generando algún contenido de humedad, es decir, echándole agua y generando una compactación con pisón. ¿Qué es un pisón? Exactamente esto que vemos ahí, ¿sí? Los hay de muchos tipos, pero en general es eso, lo que les decía, más o menos un tubo con una basecita, cosa tal de que hacia arriba se eleva y después se deja caer. Es decir, muy similar a lo que les había comentado respecto del ensayo de Proctor. Es decir, un dispositivo que genera una carga dinámica y empieza a compactar. Obviamente que por ser una dimensión de área de contacto con el suelo muy pequeña, es muy específica la compactación allí. Es decir, no es un movimiento que de pronto lo que hace es dispersar
Entonces, en este momento lo que necesitamos es que esa grava, ese elemento granular penetre dentro del suelo que está húmedo, y al hacer eso, con ese movimiento dinámico, se densifica, es decir, empieza entre una y otra, digamos, grava, ese terreno allí se va a comprimir más, se va a densificar, van a salir los vacíos. Entonces, va a salir el aire de los vacíos. Entonces, en ese caso, obligatoriamente hay que hacer eso con Pisón, ¿sí? Siempre lo que hay que hacer es rellenar, pero la idea es siempre tener un estudio de suelos que nos dictamine si eso se puede o no hacer, ¿sí? Listo. Entonces, sea como sea, el relleno que se haga, ya sea porque sirve el mismo relleno o no, igual hay que hacerlo por capas, ¿sí? Echándole agua, pues el contenido de humedad debe obedecer específicamente a lo que digan los ensayos de laboratorio. ¿Cómo se verifica eso? Se verifica con el ensayo de laboratorio del cono de arena. Para eso es que sirve, para determinar si la densidad en ese terreno, en ese suelo, de verdad quedó como se requería. O sea, ambas son mayúsculas. Luego de generar lo que es la construcción de la estructura, pues obviamente la estructura está ocupando un volumen dentro de eso que excavamos. Si vamos a utilizar el mismo terreno, pues el terreno cuando lo sacamos se va a expander. Entonces ya sabemos que este es el que hay que multiplicar por el porcentaje de esponjamiento o ahondamiento. Y vamos a generar, si nos dicen de que podemos hacerlo, con el mismo vamos a rellenar esto. Entonces, como es un relleno compactado, debemos saber con qué porcentaje de compactación debemos hacerlo. Para el caso específico del 98%, es decir, que debemos aumentar a lo que nos sobra aquí de relleno, es decir, el volumen original excavado menos el volumen de la estructura, a ese volumen que vendría siendo exactamente lo que hace falta para llenar ese hueco, los vacíos que quedan, tendremos que agregarle el 100% menos el porcentaje de compactación. Para el caso particular del ejercicio estábamos hablando del 2%. Entonces, a ese terreno, realmente nosotros vamos a tener en cuenta de que vamos a utilizar lo que está ahí de material para rellenarlo, más el 2% de ese mismo terreno. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque si es el caso que nos toca de todos modos comprar material para rellenar, pues tenemos que saber de que no va a ser específicamente ese volumen el volumen total de la excavación menos el volumen de la estructura, sino que tenemos que agregarle algo más dependiendo del porcentaje de compactación. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ok. Ingeniero. Sí, ingeniero. Por favor, me recuerdan por ahí unos 10, 15 minuticos lo de guardar la Grabación. conversión de la, sí, Bueno, ingeniero. por favor. Bien, esto es básico, es solamente para tener en cuenta ahorita respecto de lo que vamos a empezar a desarrollar después, pero necesitamos hacer, aparte de esto, pues ya que tocamos el tema de concreto de saneamiento, hablamos un poquito del concreto ciclópeo también la vez pasada. Sobre eso, vamos a mirar algo como para recordar básicamente con qué es que vamos a trabajar esos materiales, que en general es lo que tenían ustedes que investigar para hoy respecto de las tablas de dosificaciones. Hay un recorderis. En general, ya sabemos de que el concreto,
ya sea concreto ciclope o concreto normal, o obligatoriamente su componente importantísimo, sin el que puede existir, es el cemento, ¿sí? Entonces, esto son cosas que ustedes de pronto simplemente va a recordarles, es lo que deben haber aprendido mínimo en materiales de ingeniería. ¿Y de qué se trata? De ese proceso de calcinación, de pulverización, de homogenización, de un poco de materiales pétreos, específicamente la cal, el hierro, sílice, alúmina, y después mezclados con yeso y magnesio, son los componentes básicos para lo que es el cemento Portland, que es el que es base precisamente para cualquier concreto de los que nosotros trabajamos. Estos son los nombrecitos normales de lo que se forma, de esos compuestos químicos que se forman al desarrollar ese proceso, que es el silicato dicálcico, el silicato tricálcico, aluminato tricálcico, ferroaluminato tetracálcico. Son todas estas fórmulas desde el punto de vista químico, ustedes vieron química, pero realmente nosotros en materia de ingeniería civil no nos ponemos a desgastarnos escribiendo todo ese burgo de vainas, sino que lo abreviamos, nos lo ponemos más fácil. Entonces siempre vamos a hablar de que el silicato dicálcico va a ser este C2S. Silicato tricálcico va a ser este C3S. Es decir, es una abreviación de este poco de fórmula química. Con nosotros ver algo como esto ya vamos a entender que son los compuestos de lo que van a darle vida en general a la creación del cemento. C3A, que es el aluminato tricálcico, y al ferroaluminato tetracálcico, precisamente va a ser C4AF. Estas son las formulitas que uno tiene que saberse ahí como por cultura general, ¿sí? Y que estos son los componentes de los óxidos que hacen parte del proceso para poder generar lo que es el clínker y del clínker eventualmente llegar a lo que es el cemento. Sus fórmulas químicas, la composición, la fórmula reducida y los nombrecitos más o menos de lo que son. Esto solamente es, y esto depende del fabricante, es entre los porcentajes que oscila normalmente lo que es el porcentaje de esos elementos en el cemento, en el clinker Portland. Como esos son varios procesos de calcinación, enfriamiento, movimiento, trituración, volver a calcinar, todo eso, según todas esas cuestiones, todas esas reacciones químicas que se forman, empiezan en cierto momento a generar esa mezcla de materiales, nuevos compuestos, es decir, las composiciones químicas cambian a crear un nuevo elemento. Todo esto es lo que se forma precisamente para el clínker, y el clínker no es más que una piedrita que básicamente es el cemento. Lo que pasa es que para lo que nosotros utilizamos no nos sirve que esté vuelto digamos, un gránulo, ¿sí? Sino lo necesitamos tipo polvillo. Adicional de eso, se le tiene que agregar fijo yeso para poder, digamos, disminuir la velocidad de fraguado, ¿sí? Eso es lo que se hace precisamente con el yeso. Es decir, que no pase tan rápido del estado pastoso cuando se le agrega el líquido agua, y el agua obligatoriamente para todos los concretos que ustedes hagan, que nosotros hagamos, tiene que ser agua potable, no puede ser ninguna otra agua. Ustedes no pueden tomar agua de río de una quebradita para hacer ese concreto, no pueden utilizar de pronto cualquier agua que venga por algún canal, ¿sí? Obligatoriamente agua potable, porque es la que no contiene otro tipo de químicos que podría estar afectando directamente a la hidratación del cemento. Y al hidratarse el cemento es que se obtienen las propiedades mecánicas de resistencia, ¿sí?
El cemento en general es un pegante, ¿sí? Nos sirve es para pegar cosas. Y ahora sí, respecto de eso que ustedes tenían que averiguar, me imagino que encontraron de pronto alguna tabla de dosificaciones de mortero como esta. ¿Sí? Ojo, siempre que hablemos de mortero, la mezcla será cemento, arena, agua y eventualmente aditivos, ¿sí? Eventualmente aditivos. Ejemplo, donde todos entienden qué significa esa palabrita de aditivo. ¿Qué entienden por aditivo? Por ejemplo, para una mezcla de mortero o de concreto en general, ¿qué es un aditivo? Mejorar la condición del concreto, las condiciones. Algo que se le agrega para mejorar algunas condiciones, sí, claro que sí. Eso es un aditivo. Es decir, Pues ya algo sea para- adicional a lo normal con lo que se hace para algo, ¿sí? Se le agrega otra cosa que no es específicamente los materiales mínimos que se utilizan para eso. Sobre eso, ¿quién me puede decir, por ejemplo, qué se entiende al ver cuestiones como estas de 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6? ¿Qué será eso? ¿Qué entienden ustedes cuando ven una tabla como esas? Que va por volumen, peso y por relación. O sea, el 1 sería el cemento, el 2 la arena y el 3 lo que se le agrega. Pues yo encontré eso, no sé. Pues a ver, Una digamos que entre cemento y arena. cuando sea mezclas de mortero, ¿sí? Solamente vamos a tener en cuenta, y los numeritos que vienen acá, solamente me dan referencia, en este caso, a lo que es cemento y arena. Ujú. Entonces, cuando estemos hablando de dosificaciones para morteros, ¿sí? Pues el mortero siempre vamos a hablar respecto de lo que es con cemento. Entonces, esos numeritos que vienen ahí, el primer numerito siempre va a hacer referencia a el cemento y el segundo numerito va a hacer referencia a la arena. O que el componente de agua es supremamente importante. Sin él no se genera nada de eso. Pero digamos, en dosificación, esta parte lo que me indica es qué tantas partes en volumen, con un mismo recipiente, voy a tener que mezclar para obtener una mezcla, ¿sí? Al agregarle tantos litros de agua y en general eso debe responder a algún tipo de resistencia, ¿sí? Para el caso, si nosotros leemos 1, 2, quiere decir de que es con el mismo recipiente, 1 de cemento y 2 de arena.
Todo eso hace referencia a cuántos kilos de cemento, pues dependiendo del bulto que nosotros tengamos, digamos, como referencia para poder hacer una conversión de esas. O en el caso de la arena, que la arena siempre la vamos a obtener por metros cúbicos, pues serán metros cúbicos en volumen para ese mismo recipiente. El agua siempre se va a presentar en litros, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta qué tanta agua nosotros debemos agregarle a tanto cemento y a tanta arena para poder generar precisamente un mortero de ciertas condiciones. O, bueno, aquí en este caso en particular hacen referencia a una sola medida. Ya vamos a ver en el otro, lo que tiene que ver con concreto, ya el concreto propiamente dicho, que sí tiene en cuenta, digamos, las condiciones de los agregados pétreos. Es decir, para una pasta de cemento, para un mortero, una mezcla de mortero, solamente tenemos cemento y arena como esos materiales sólidos. Lo otro que se le agrega es agua y eventualmente los aditivos. Entonces, toda esta parte hará referencia a qué tanto de eso se requiere para obtener un solo metro cúbico, ¿sí? Un solo metro cúbico. ¿Por qué siempre lo van a hacer referencia a metro cúbico? Porque es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de proyectar un unitario y sobre eso no importa la cantidad que nos salga sacada de los planos, igual vamos a necesitar ese tipo de dosificaciones, solamente que pues varía según la cantidad que estemos desarrollando. Cuando son mezclas de concreto, ¿qué ocurre ahí? Entonces, el concreto es cemento más arena más triturado, es decir, cemento, agregado fino, agregado grueso, ¿sí? Agua y eventualmente aditivos. Aparecen 3 números, indican la proporción en volumen de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el recipiente volumétrico debe ser el mismo para todos. Es decir, el mismo vasito es de cemento, el mismo vasito 2 veces, en ese caso en particular de la que estamos señalando ahí, sería para arena, y el mismo vasito 2 veces sería para grava. Es decir, ¿qué tanto me llenan ese mismo recipiente en volumen? El agua, ojo que el agua puede variar, no tienen que estar como tan ligados a este numerito exacto que sale en las tablas de dosificaciones, porque hay algunas que son más específicas y nos hablan de pronto de condiciones cuando el agregado fino o grueso está muy húmedo o está muy seco, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si nosotros agregamos más agua de la obligatoriamente necesaria? Que vamos a variar las condiciones de resistencia. Entonces, si variamos las condiciones de resistencia, pues ya estaremos digamos, entrando en un juego de qué esperamos ahora que nos pase si de pronto se llega a presentar alguna eventualidad telúrica, es decir, un sismo, movimiento sísmico, y que de pronto esa estructura no aguante. Entonces, esa parte del diseño de mezcla, y por eso es obligación que ustedes vean esa asignatura, la deben aprender muy bien. Saber qué condiciones son las que se presentan según el tipo de material para poder eventualmente desarrollar una mezcla que sí me cumpla con una resistencia. Para el caso, aquí viene en 3 tipos de unidades, cuál sería la resistencia por metro cúbico de cada uno de esos elementos, cemento, arena y grava, y obviamente litros de agua, para generar un concreto. En el caso en particular, la NSR10, es decir, nuestro reglamento de construcción sismo resistente, las unidades que trabaja todas son en megapascales, ¿sí? Entonces, por favor, acostúmbrense a trabajar todo en megapascales. Ingeniero, Dime. por favor, revise lo del video.
Gracias. Entonces, ¿a qué nos referimos respecto de esa vaina? Ya sea para el concreto, que son los 3 componentes sólidos, o para lo que estábamos viendo de la mezcla de mortero, que son solo 2 componentes sólidos. Entonces, siempre va a ser primero cemento, después arena, y si es el caso del concreto, el último numerito hará correspondencia a lo que es la grava, es decir, el triturado grueso. Todo eso es mezclas en volumen. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es una mezcla 1-2-2, que es la que vemos ahí, de la que estamos haciendo referencia. Será el mismo elemento del cual podemos obtener un volumen, ¿sí? El mismo elemento será una vez para cemento, 2 veces para arena, y en ese caso en particular, 2 veces para grava. Si fuese 1-2-3, pues será el mismo baldecito para cemento, 2 baldecitos de los mismos para arena, y en ese caso serían 3 baldecitos para lo que tiene que ser grava. Los baldes tienen que ser exactamente de la misma medida, ¿sí? Todas esas medidas que hay ahí es para construir 1 metro cúbico. Y por favor, para los que aún no entienden qué carajo es 1 metro cúbico, simplemente es una medida de una vista en plata, de una base de 1 metro, una altura de 1 metro y una profundidad de 1 metro. Eso es lo que nos determina 1 metro cúbico. Y para esas medidas es que son esas dosificaciones que vienen en todas esas tablas, ¿sí? Quiere decir de que esta proporción es solamente de tantos kilos de cemento, y esta es de tantos metros cúbicos de arena, y esta de tantos metros cúbicos de grava, para hacer 1 metro cúbico con esa dosificación y que alcance esta resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar esta que dice 1, 2, 4. Entonces, 1 hará referencia al cemento, 2 hará referencia a la arena, 4 hará referencia a la grava. Quiere decir de que para ese caso en particular, estos serían los kilos de cemento, estos serían los metros cúbicos de arena y estos serían los metros cúbicos de grava para lograr realizar 1 metro cúbico que me genere esta resistencia que está aquí, ¿sí? Esta cajita que ven por acá es una cajita que normalmente se puede desarrollar en obra. Y en las obras en general se puede ubicar esa medida sobre qué tanto cemento, qué tanta arena y qué tanto triturado. Y seguro que me puede estar dando lo requerido para 1 metro cúbico, ¿sí? Hacerlo con una medida muy específica que vamos a poder desarrollar. Esto normalmente se puede hacer en obra, ¿sí? Se fabrica ahí simplemente con algunos tablones y ya por lo menos se tiene una base como para una mezcla, ¿sí? Que si nosotros que nosotros necesitamos hacer con baldecito es muy difícil, no, necesitamos cuestiones más grandes, por ejemplo, una carretilla. Ah, bueno, les hago la pregunta, ¿una carretilla sería posible utilizarla como una medida de volumen para poder desarrollar unas mezclas tanto de concreto como de mortero de pega o mortero en general, mezcla de mortero?
Sí sería Profe, válido. pues si estamos utilizando la misma, yo creo que sí. Sí, porque Profe, si la llenamos completa, sí, pues tendríamos siempre el mismo volumen. si se sabe el volumen de la carreta con respecto al volumen que necesitamos, sí. Correcto. Es decir, así como hicimos o como aprendimos que debemos hacer respecto de la caja de las volquetas, es exactamente lo mismo con la medida de la carretilla. Lo que pasa es que a veces las carretillas no son tan fáciles de medir, ¿sí? Por sus condiciones geométricas. Pero de que se puede medir, se puede medir. Y sobre eso es mejor tener de verdad las mismas, digamos, los mismos elementos. Es decir, si vamos a comprar de una medida, las compramos todas de esa medida para poderlas utilizar así. De resto no podríamos. Una cosa que les aseguro es que en muchas horas de las que ustedes van a estar, seguramente van a encontrar oficiales o maestros que les pueden decir, no, eso siempre se nos van tantas paladas de material. ¿Ustedes cómo creen? ¿Eso será válido o no? Eso que normalmente nos dicen los trabajadores de construcción, los maestros, que con tantas paladas de cemento, tantas de arena, tantas paladas de arena y tantas paladas de triturado, saben cuánto es lo que se requiere, por lo menos para la muy básica, que es la de alcanzar 21 megapascales, que es casi siempre 1,23 o 1,23 y medio. ¿Será válido? Así como dijeron lo de la carretilla. ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? Vuelvo y la repito, claro que sí. Normalmente cuando estamos en obra, ¿sí? En obra, los trabajadores de construcción, y a ustedes pues seguramente les va a pasar porque pues ustedes van a estar muy jóvenes respecto normalmente de los que trabajan en construcción. Y puede ser que ellos estén acostumbrados a generar mezclas de concreto o mezclas de mortero, diciendo, no, eso con tantas paladas, no me pongo ni siquiera a generar, llenar tantos baldes como para la muestra, ni tengo que ponerme a hacer de pronto algún recipiente como para generar esos volúmenes estándar, sino que yo sé que con tantas paladas de cemento, tantas paladas de arena y tantas paladas de triturado, puedo generar exactamente las mismas dosificaciones. ¿Ustedes creen que eso estará correcto o no? O sea, ¿sí serviría? Así como, por ejemplo, ahorita dijeron que la carretilla sí servía. Profe, pero es que ¿quién nos garantiza que lo que ellos están diciendo sea cierto? Y que nos Exacto. vaya a dar la resistencia que nosotros necesitamos. Para mí no sería válido. Correcto, exactamente. Exactamente. Primero, cualquier elemento de estos que utilicen nuestros trabajadores, cada quien lo puede llenar según su condición física. Es decir, alguien que tenga poquita fuerza no la llenará completa. Alguien que tenga mucha fuerza puede ser que la llene de más. Y no es, digamos, un volumen que quede fácil, no es digamos, un elemento que medida. contenga fácilmente algo. De hecho, que en una palada perfectamente, mientras tienen un movimiento, pueden estar botando, o ya sea cemento, arena, triturado. Entonces, no, eso cuando hablan respecto de las paladas, nunca les crean. Y empezando ustedes le van a decir siempre es, no señor, eso no es así, eso siempre se hace, es con una misma medida de volumen
y usted no me puede garantizar de que siempre la va a llenar exactamente igual entre uno y otro material. Ya que tenemos aquí a estas invitadas especiales de las palas, ese grafiquito que hay ahí. ¿Qué me pueden ustedes hablar respecto de estas palas? ¿Para qué sirve cada una de ellas? ¿O todas sirven exactamente para lo mismo? Para paliar. Para paliar normalmente la del medio, ¿no? ¿Qué significa paliar? Pues supongo que meter esa vaina y empezar a sacar. Mete esa vaina y empieza a sacar. No joda. Che. Muy bien. Efectivamente, la que está en el medio, este tipo de, digamos, de forma geométrica que tiene, que termina como si fuese en punta, realmente es la que se utiliza para excavación. Para excavación, ¿sí? Ahora, esa misma nos servirá también para generar mezclas. Profe, la de la izquierda es para la arena, ¿no? Que ¿Esta? es como más la parte izquierda, la cuadradita, por así decirlo. ¿Esta o esta? La otra. ¿Esta? No, la del otro lado. Ok. A ver. Pues eso Esta, yo he visto que como que esa es la que usan así como para la arena y eso. pues esta es precisamente como para transportar, digamos, el material, ¿sí? Para poder, digamos, llevarlo de un sitio a otro. Y muchas veces no solamente es con carretilladas, sino a punta también de pala. Eso se puede hacer, ¿sí? Y esta que está aquí, ¿para qué de pronto nos puede servir? O no nos sirve para nada. Es una Para falsa. excavaciones, ¿no? ¿Esta? Esa sería como para la de No, mezclar. La de mezcla, ¿no? No, ese es como para quitar, a veces ayuda a quitar el descapote. Sí, Eso. para la del escapote, ¿no? El descapote también puede ser la de la mitad, creo, ¿no? O sea, yo pienso que la del medio es más como para sacar y la de la derecha es como para quitar esa capita Es como vegetal. para hacer el corte, para hacer el corte, y la del medio es para retirar pues ya el material. La verdad es que esta pala, lo que tiene que ver con descapote, uno normalmente utiliza esa misma con la que va a, digamos, a penetrar el suelo. Pero para hacer un descapote en forma, primero uno no utiliza realmente las palas, sino lo que utiliza son machetillas, machetes, guadañadoras, lo que sea, elementos para quitar esa capa vegetal. Esta que está aquí, que es más o menos la cuadrada, esta es la que uno utiliza muchísimo, es solamente para generar la mezcla. Es decir, ya no es para generar, digamos, mantener un volumen de esos elementos, sino específicamente revolverlos.